Buenos días con todos, con todas. Bienvenidos a la sesión número 3 de gestión energética territorial. Le damos la bienvenida. A continuación, el ingeniero Renato Oña. Gracias. Buen día, Marcela. Buen día con todas y todos los asistentes y participantes al curso. Es un gusto poderlos tener por acá. Quería hacer una aclaración nada más, si es que ustedes habían descargado los contenidos de la clase de hoy, pues los volví a cargar hace nada más un Entonces, poco antes de arrancar bueno, esa es la la por... clase, justamente porque se me había olvidado poner la clase de la primera hora, ¿no? Entonces, los contenidos de la primera hora. Así que ya los cargué y si es que lo requiriesen, lo pueden descargar nuevamente y podrían tener acceso a todos esos contenidos de la primera parte que el momento en que los cargué, pues no los consideré, no los tomé en cuenta. Entonces, bueno, vamos arrancando. Seguimos viendo los conceptos introductorios, ya vamos pasando la mitad un poco más de lo que hemos podido ir conversando al respecto. Como les decía, ya tenemos los conceptos básicos de lo que es energía, medio ambiente y desarrollo. Hemos conversado sobre algunos aspectos sobre todo los básicos de lo que se trata el Acuerdo París y qué es lo que busca y algunas de las herramientas que están asociadas a ello. Hemos podido ver también algunos aspectos de por qué es importante considerar temas transversales, como es el caso específico del género, y bueno, también algunos de los aportes de los participantes al respecto de considerar muchos otros aspectos más en donde la energía afecta de manera transversal a todos estos temas y que es necesario tenerlos en cuenta para justamente ir hacia una siguiente fase que es la parte de la planeación energética, ¿no? Local, entendiéndose de que cualquier tipo de aspecto que influya de una manera sistémica en todo el sistema energético comprendido entre la oferta y la demanda, e incluso la entrega posterior y el uso de la energía como tal, al final van a repercutir de una u otra manera y es necesario tener en consideración todos esos aspectos cuando se hace planeación energética, sea nacional, regional o local, dependiendo de la necesidad el enfoque y el alcance que tenga esta, pues es importante considerar esos aspectos, no dejarlos a un lado como para que puedan identificarse potenciales riesgos luego y los impactos que esto podría generar en la toma de decisiones al momento en que se puedan plantear políticas públicas o regulaciones o normativas que estén orientadas a la utilización de energía en el país, región o zona local, ¿no? Entonces, ya con algunos de estos aspectos y conceptos de base que hemos podido revisar entre todos, recordarán que es un curso con participantes muy diversos, entonces, pues, no todos, algunos están recién comenzando en el tema, en el sector de energía, otros, pues ya tienen algunos años y pueden comprender de mucho más, o más bien dicho, mucho más fácil todos estos aspectos y es importante más o menos tener una base uniforme para que todos vayamos comprendiendo todo de una manera más equitativa, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver contenidos al respecto de, bueno, algunos aspectos sobre cuál es el alcance de la gestión energética. Y vamos a ver también esto en la primera hora, vamos a discutir un poco de un par de casos que los tengo allí como para presentarlos. Y vamos también a discutir una primera parte de algunas de las tecnologías energéticas relacionadas a la mitigación del cambio climático. No vamos a alcanzar esta clase, la parte de tecnologías energéticas relacionadas a la mitigación del cambio climático está pensada para 2 horas. Entonces vamos a ver la mitad hoy y la siguiente mitad, pues la siguiente semana. Entonces, vamos a avanzar con algunos temas en energías renovables, nada más, algunas tecnologías de energías renovables, ¿no? Entonces, dicho esto, comencemos con los contenidos referentes al alcance de la gestión energética, ¿no? ¿Y a qué se refiere todo esto, no? ¿Cómo definir la gestión energética territorial, no? Y uno de los puntos interesantes que nos permite y que hemos podido identificar es que durante todas estas horas de transmisión de contenidos, de transferencia de conocimientos básicos, de conceptos, es que es necesario tener de alguna manera la representatividad de todos los actores o de los actores que se están considerando
en todo, o los que influyen en un sistema energético, ¿no? Y la gestión energética nos permite, pues, contar con una articulación estratégica de estos actores, es decir, identificar qué tipo de sectores, tanto locales o incluso, pues, regionales, además, en, en mayor o menor medida, pueden afectar el sistema energético que nosotros vamos a tratar de articular, de intervenir, de incidir. Entonces, pues justamente ahí podemos ver desde los diferentes stakeholders, que puede ser el sector público, el sector privado, las diferentes ramas de los diferentes sectores públicos y privados, organizaciones no gubernamentales, academia, sociedad civil, organismos multilaterales, financiadores, entre otros actores que van a tener una buena parte de incidencia en función de, bueno, cada uno va a tener diferente tipo de agenda y lo interesante de la articulación energética es, o más bien estratégica o energética territorial estratégica, es tratar de alguna manera identificar los puntos o encontrar el hilo conductor que permita alinear de alguna forma la agenda local para poder ir hacia un punto que de alguna manera pueda satisfacer los intereses de cada uno de los stakeholders que están ahí. No todos no todos van a ganar al 100%, pero sí que es importante conocer las necesidades, comprenderlas, interpretarlas para poder hacer todo este ejercicio de articulación y hacer una gestión energética adecuada, ¿no? Porque si no entendemos las necesidades energéticas de los actores que están pues justamente en ese punto, en el sistema energético que estamos incidiendo, pues va a ser muy difícil el poder interpretar cosas, ¿no? No es lo mismo salir desde la oferta, ¿no? Es decir, por ejemplo, desde la perspectiva de una empresa pública o una empresa privada que está interesada en venta de energía, por ejemplo, en donde, claro, su principal interés en su agenda va a ser necesariamente el vender la mayor cantidad de energía, pero probablemente desde la demanda existan también, más allá de solo el consumo de energía, otras perspectivas que tienen que ser consideradas, como por ejemplo el hecho de que esa energía pues no impacte de una manera fuerte dentro de su territorio o que tal vez no sea un impacto, o más bien que esto pueda generar desarrollo local, generar riqueza. Depende de como digo, de las necesidades de cada uno de los sectores, ¿no? En los cuales se va a incidir. Y eso es importante que quienes van a realizar estos ejercicios de articulación energética, estratégica, van a tener que considerar estos aspectos, ¿no? Siempre todos estos puntos y todos estos aspectos tienen que confluir de alguna manera en que las decisiones que se tomen de manera conjunta van a ir hacia la mejora de la calidad de la vida de población, ¿no? Es decir, mientras esto produzca, mientras los proyectos o las normativas o las decisiones políticas estén orientadas hacia la mejora de la calidad de la vida de la población en su mayoría, sobre todo como habíamos conversado en la clase pasada, considerando medidas como aliviación de la pobreza, reducción de la brecha de inequidades existentes entre los diferentes grupos que son los más vulnerables, pues lógicamente esas decisiones siempre que tienen que estar orientadas en ese sentido, ¿no? Como para que efectivamente exista un desarrollo sostenible, un desarrollo equitativo de todo el contexto local sobre el cual nosotros estamos incidiendo. Porque es necesario trabajar en la gestión energética territorial, ¿no? Nosotros hemos visto que hasta ahora en las charlas que hemos tenido durante esta semana, pues hemos mirado que hay algunos aspectos interesantes que a veces pasan desapercibidos para quienes están tomando las decisiones sobre temas energéticos en un sector o en una región o en un país. Y es necesario considerar todos estos aspectos y sobre todo identificar las lecciones aprendidas de impactos, ¿no? Muchas de las veces en los proyectos, y esto es algo que pues, claro, desde la perspectiva sobre todo de actores políticos, pues se produce mucho el hecho de que, bueno, si es que hay un proyecto interesante y que suena novedoso y que ha sido inaugurado y bueno, pues existe mucho reporte de prensa, por ejemplo, de que se han instalado X cantidad
kilovatios en potencia instalada en tal o cual sistema de energía renovable o cosas por el estilo. Pero lo interesante es también ir hacia un poco más adelante, ¿no? Una vez que este tipo de proyectos fueron implementados, ver cómo estos proyectos realmente fueron cambiando o cómo cambiaron o cómo mejoraron, si es que lo hicieron, la calidad de vida de la población o no. Entonces, muchos de los proyectos que son financiados por actores, sobre todo multilaterales, consideran estudios justamente de evaluación ex post, como para considerar efectivamente qué es lo que sucedió o qué mismo es lo que hizo el proyecto, ¿no? A veces como que ahí falta un poco, incluso de parte de los mismos financiadores, como análisis un poco más de detalle. Claro, lógicamente la financiación está en la parte fuerte que son los proyectos, pero sí que es necesario identificar este tipo de cosas, ¿no? Al final las lecciones aprendidas de impactos muchas veces se quedan en la experiencia de los especialistas, pero no necesariamente son transmitidas o son incluso, yo no sé si llamarle la palabra capitalizadas, pero tal vez sí, de alguna forma recopiladas y luego, pues, puestas de alguna manera en conocimiento de quienes vayan a realizar otro tipo de proyectos, ¿no? Entonces, eso nos ayudaría mucho a tratar de no cometer los mismos errores que quienes estuvieron antes, que nosotros que pasaron antes, pues no, ya los cometieron y te dicen, oye, esto no, mejor no lo hagas de esta manera porque probablemente vayas a tener este tipo de resultados. Entonces es importante también cuando se hace todo este ejercicio de considerar planeación energética, una articulación energética, identificar, bueno, qué pasó en otros lugares en donde se instalaron o se hicieron este tipo de proyectos, se supusieron este tipo de medidas para favorecer cierto tipo de aspectos energéticos en la zona, en donde es necesario justamente revisar eso, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasó aquí? Y justamente eso va hacia o incide sobre la construcción de capacidades de quienes están avanzando en estos aspectos, porque comienzan a revisar, bueno, ¿qué sucedió aquí? ¿Cuáles fueron los impactos? ¿Qué es la población? ¿Cómo reaccionó al respecto? En esto, por ejemplo, en temas de subsidios energéticos, es increíble la cantidad de lecciones aprendidas que se puede tener, y muchas veces se vuelve a cometer los mismos errores y bueno, estamos en un círculo vicioso ahí que a veces no se puede salir, ¿no? Pero sí que es importante revisar estos aspectos cuando se hace todo el ejercicio de articulación energética, ¿no? Como para entender que los errores que se pudieron producir, tal vez en un lugar fueron errores y tal vez acá pueden funcionar o al revés, ¿no? Entonces, todo eso está dentro de lo que es lo que se conoce como el capacity building y la construcción de capacidades en zonas locales, que es lo que realmente se requiere mucho de los casos, porque no todo el tiempo los especialistas están pues al alcance de poder dar soporte en las zonas locales o en países específicos en los cuales se requiere esta incidencia de asistencia técnica, llamémosle, como para poder dar soporte todo el tiempo, o a veces pues el costo de su asesoría pues es bastante alto y no es tan fácil hacerlo, ¿no? Entonces es un poco la disponibilidad, por eso es importante transmitir conocimiento y construir capacidades al respecto, ¿no? Y es claro que todos estos puntos tienen que estar alineados al aprovechamiento de recursos renovables de bajo impacto al medio ambiente, que generen menor cantidad de emisiones y que, como les digo hace un momento, estén orientados hacia la mejora de la calidad de vida de la población como un punto final, ¿no? A la hora de la hora es eso, ¿no? Y no es solo la población local, sino que hay que considerar todo el sistema o toda la sociedad en general que pueda beneficiarse de eso, ¿no? Y de alguna forma pues, identificar cómo cada uno de ellos pueden actuar en este punto, ¿no? Habíamos hablado, un punto era articulación energética en la lámina más bien dicho, articulación estratégica de los actores, perdón, estoy cruzado con la energética y la estratégica, pero bueno, es articulación estratégica de los actores. Este otro punto va orientado en la parte de la incidencia política basada en la evidencia. Como les decía, hay mucha experiencia de proyectos energéticos previamente realizados en uno u otro lugar y que hay que considerar. No es lo mismo poner, como les decía en las sesiones anteriores, por ejemplo, en los casos de islas, de electrificar el transporte si es que no existen fuentes renovables para poder proveer esa electricidad a ese tipo de sistema energético isleño.
Entonces, probablemente en la electrificación del transporte en ese tipo de zonas habría que pensarla de otra forma, ¿no? Entonces tiene más aristas de las cuales podría ser como en una zona en la cual sea rica en recursos naturales o en fuentes energéticas renovables, en donde básicamente sería algo óptimo el poder hacer un tema de ese estilo. Entonces, hay que considerar experiencias, como digo, la incidencia política que se pueda realizar basada en la evidencia, sobre todo evidencia técnica, va a ser mucho más fuerte. Lo que se dice, ¿no? La razón no pide fuerza como para poder articular. Ya luego, claro, quienes tomen las decisiones, hay que tratar de considerar que en su agenda de intereses, su agenda local o su agenda política, esté orientada hacia que ese tipo de cosas puedan llegar. Y uno de los puntos importantes, a pesar de que no lo resalté ahí, pero que es sumamente necesario, es justamente contar con herramientas de comunicación adecuadas, ¿no? Muchas veces, y lo digo hablemos, yo tenía un profesor que decía la malformación de ingeniero, ¿no? La malformación de ingeniero a uno le hace, en el caso de quienes somos ingenieros, le hace ver las cosas desde una perspectiva muy técnica, muy mecanicista, y entonces eso hace que dejemos de lado cierto otro tipo de cosas como es el tema de las herramientas de comunicación que son fundamentales para llegar a la población y que permita de alguna manera incidir para que a través de un conocimiento adecuado también la población pueda decir, oigan, yo quiero tener este tipo de sistemas portales y cuáles cosas, pero si no tienen conocimiento, pues lógicamente no van a poder tener la suficiente cantidad de insumos para tomar decisiones. Entonces, esto también nos va a permitir justamente poder tener un mejor acercamiento hacia los diferentes promotores energéticos que puedan estar incidiendo en la zona, ¿no? Por ejemplo, si llega a una localidad, una empresa que está interesada en colocar sistemas porque claro, lógicamente puede ser que tengan una buena fuente de energía en la zona, por ejemplo, hablemos de renovables, y resulta que eso tal vez para los intereses de la comunidad o de la zona o del país no sean los más adecuados en ese momento, pues hay que tener las suficientes herramientas de base como para poder conversar con este tipo de actores, ¿no? Como les he dicho, siempre lo ideal es tratar de llegar hacia escenarios de desarrollo sostenible, ¿no? Que es lo que de alguna manera quienes están sobre todo en los puestos de toma de decisiones o en los puestos técnicos que permiten hacer planeación o en los puestos de decisión financiera que permite llegar a estos puntos, pues hay que considerar todos estos aspectos, ¿no? Bueno, vamos a la parte de cómo impacta en la parte ambiental. Quiero saber cuánto es el desarrollo que me va a producir este tipo de proyecto acá en la población, qué es lo que va a generar esto a futuro, cómo se lo ve en un escenario de aquí a unos 20 años, 30 años, dependiendo de todos estos temas que puedan estar orientados tanto a una agenda local, una regional o incluso, bueno, como ya hemos podido ver, cuáles son los acuerdos o los compromisos que se tienen dentro del Acuerdo de París por cada uno de los países, ¿no? Entonces, todo ese tipo de aspectos hay que considerar. Y como les decía, pues siempre los dos puntos principales de sostenibilidad ambiental y tratar de considerar la promoción de igualdad a grupos vulnerables, ¿no? Eso es fundamental dentro de todo lo que sea, todo el aspecto que se haga en gestión energética territorial. Entonces, hemos visto que es necesario la parte de articulación estratégica, la parte de incidencia en política, incidencia política basada en evidencia y lógicamente considerando todos estos aspectos de lecciones aprendidas de los diferentes proyectos. ¿Por qué? Porque justamente esto nos lleva, ¿no? Y aquí les pongo una gráfica pues muy, ya lo habíamos visto de alguna manera, la idea de contar con proyecciones de escenarios futuros nos permite visibilizar de mejor manera los impactos que los proyectos energéticos puedan llegar a tener en la localidad, en el país, en la nación en donde se está trabajando, ¿no? Entonces, ahí podemos ver un ejemplo simple. Traté de identificar incluso, porque hay cierto tipo de software que incluso permite ver de alguna manera cómo pueden tener los impactos en las partes sociales. Claro, va a depender mucho de la línea base que se arme, ¿no? Porque cuando se hace planificación energética, uno de los principales aspectos no es sentarse en el escritorio y comenzar a ver qué sucede, sino que es necesario ir hacia la demanda, identificar cómo se está comportando la demanda de energía
hacer encuestas no solo de la técnica, sino que justamente socioeconómicas y ambientales que permitan ver hacia dónde se va a atender. Mientras mayor cantidad de información se tenga para construir la línea base, pues lógicamente los escenarios que se vayan a construir a futuro van a ser mejores y nos van a permitir evaluar de mejor manera los impactos que puedan suceder de aquí a un futuro, ¿no? Entonces, el punto de hacer la gestión energética territorial es que nos va a permitir considerar la integralidad de aspectos que existen para considerar un desarrollo local, los impactos ambientales y la reducción de brechas sociales. Esto es importante porque en el planteamiento de escenarios a futuro nos va a permitir ver todo esto, ¿no? Entonces, ahí se puede justamente considerar temas que van a mejorar la calidad de vida de la población, en la cual se tiene pues incidencia, ¿no? Aquí vamos a hablar de algunas formas y contextos de gestión energética territorial, algunos ejemplos que existen a nivel mundial. Hay un tema muy interesante en Europa, ya se hace algunas décadas atrás, todo el aspecto de lo que se conoce como las comunidades energéticas. Bueno, de la investigación que estuve haciendo justamente para esto, pues ya dentro de lo que es la Unión Europea están consideradas, están reconocidas legalmente y se puede trabajar desde esa perspectiva y la idea es que justamente estas comunas energéticas puedan tener, por así decirlo, hablemos su independencia de alguna manera de decisión en poder identificar sus propias necesidades energéticas y sus propios recursos energéticos para poder trabajarlo, ¿no? Entonces, básicamente la idea es la descentralización de la planeación energética en los diferentes países y estados, ¿no? Justamente con el fin de poder ir hacia allá, ¿no? Me parece interesante uno de los comentarios que teníamos la sesión anterior del colega que hacía trabajo en Matanzas respecto a cómo estaban haciendo los estudios. No habían salido principalmente de la identificación de las fuentes de energía que se tienen en su localidad y eso me parece adecuado, está bien. Sin embargo, como digo, siempre es importante considerar la visión desde la demanda, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es lo que la demanda me está pidiendo y en función de eso, cómo puedo solventarle? Porque no es lo mismo cierto tipo de regiones, no estamos hablando de que, bueno, probablemente sea una región que pueda tener una buena cantidad de insumos energéticos como para fuentes de energía, como para poder aprovecharlas, pero hay otros casos en los cuales no necesariamente se puede hacer. Les doy un escenario en dos ciudades que existen en el mundo, claro, son de primer mundo, pero que en realidad si hablamos de fuentes energéticas, pues no las tienen. La una es Mónaco y la otra es Singapur. Entonces, en realidad hay una demanda muy alta de energía, pero fuentes energéticas para poder abastecer esa demanda no existen. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues importar energía desde fuera. Y necesariamente ese tipo de contextos, pues hay que revisarlo. Estoy hablando de casos en lo extremo, ¿no? Pero pues la idea justamente de la descentralización de la planeación energética orientada en estos ejemplos de comunidades energéticas, pues van hacia allá, ¿no? Siguiendo un poco en la línea, pues como ustedes pueden ver en la diapositiva, ya existe una gran cantidad de comunidades energéticas reconocidas en Alemania, en Dinamarca, en los Países Bajos y en España pues comienzan a aparecer algunas, ¿no? Entonces, esto es interesante. Acá en Suiza se puede ver que desde hace ya la década del 70, principalmente después del problema que hubo con la crisis del petróleo, pues los suizos dijeron es necesario identificar herramientas que ellos le llaman la planificación energética territorial, que es una forma de gestión energética territorial, como para ver, bueno, qué estrategias y qué escenarios nos aseguran el suministro energético a futuro, ¿no? Considerando el uso de energías renovables locales, reducción de efectos de gases de efecto invernadero, reducir la dependencia de las energías fósiles y en este caso, bueno, estamos hablando de Europa, de la energía nuclear en muchos de los casos, considerando pues lógicamente un desarrollo económico social, ¿no? Entonces, todas estas, lo interesante de lo que Suiza hace es que este tipo de,
de planificación energética territorial que les lleva a ser comunidades energéticas que utilizan de mejor manera o más eficiente los recursos energéticos, pues les da una especie de sello, ¿no? Y este sello les permite incluso trabajar como una especie de marketing sostenible o territorial sostenible que permite venderse hacia afuera como una comunidad que pues está orientada o sus líneas están orientadas hacia sostenibilidad. En la primera sesión yo recuerdo que alguien me preguntaba justamente, bueno, ¿y qué ejemplo hay en América Latina? Claro, todavía no estamos en ese punto, pero si se dan cuenta, hay muchas comunidades que están orientadas a eso y esto sale de la base de la decisión de la población que quiera justamente arrancar ahí, lógicamente orientada o más bien dicho administrada por parte de las autoridades que tengan esa visión para ir hacia allá, ¿no? Considerando los objetivos, en este caso incluso ya pues hay que considerar objetivos nacionales, objetivos locales y lógicamente también los objetivos que puedan tener la región, en este caso la Unión Europea, y que también probablemente deban tener que considerarse los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo orientados en los indicadores en función de lo que los diferentes, objetivos estén tratando de alcanzar, como nos decía también en la conversación de la sesión anterior, me parece que era Gabriela de Honduras. Entonces, ese tipo de puntos justamente son los que nos permiten conseguir adecuadas estrategias de gestión energética territorial. En este caso, como en Suiza, podemos ver que ellos lo hacen con esto que se llama la planificación energética territorial. En España, ahí también ya existe un plan nacional que integra la definición de comunidad energética y que engloba dos conceptos, ¿no? La comunidad de energías renovables, en donde pues existen proyectos comunitarios en los cuales aprovechan fuentes renovables, y la comunidad ciudadana de energía, en donde básicamente es un poco más orientado hacia temas de eficiencia energética, ¿no? Entonces, puede ser que tal vez y entendiéndose desde la parte de la demanda, ¿no? Entonces, puede ser que haya mejora de la prestación de servicios energéticos, tal vez mejora en la parte de eficiencia energética en los edificios, bueno, va a depender de muchos de los intereses que tenga esa comunidad de energía, ¿no? Entonces, eh, lo interesante es que ya se da un reconocimiento a las comunidades energéticas como una entidad jurídica y que en la cual pueden participar diferente cantidad de actores, ¿no? No es lo mismo que en muchos de los países de América Latina, en donde pues todavía existe un modelo tradicional en el cual la provisión de energía probablemente viene del Estado, otros, bueno, pues, depende del país, en cada uno existe diferente modelo, pero siempre existe en la necesidad, o más bien dicho, todavía no hay este reconocimiento, excepto Chile, que Chile ya tiene un avance en estos temas, que ya lo vamos a ver más adelante, en donde ya comienza a verse este tipo de temas, ¿no? La descentralización de todo lo que es la planeación energética, ¿no? Entonces, y esto sea un poco por la misma tecnología, ¿no? Que va avanzando de esa manera, ¿no? Lógicamente, todos estos objetivos de estas comunidades energéticas están orientadas hacia aspectos o impactos en el sector medioambiental, en el sector económico y en la parte social. Entonces, necesariamente estas comunidades energéticas tienen esta visión hacia ese punto, ¿no? Y aquí vamos a lo que les decía Chile, ¿no? Chile cuenta pues con una política energética que se llama Chile, o más bien dicho, Energía 2050, que es llevada por el Ministerio de Energía de Chile, en donde básicamente todo esto se hizo, bueno, yo pude revisar algunos de los temas en algún otro estudio que pues hicieron toda una agenda de consulta en las diferentes regiones de Chile, como para poder tratar de identificar de alguna manera la mejor conocer las necesidades energéticas de la población según pues su localidad o en donde se encuentran, ¿no? Entonces, pues Chile las denomina todas estas acciones que han venido desarrollando la gestión territorial de la energía, ¿no? Y entonces esta gestión, como ellos mismos lo mencionan, dice la gestión territorial se encuentra fragmentada en múltiples y variados instrumentos que no cuentan con un adecuado grado de coherencia y vinculación entre ellos. Pero es probablemente porque recién se está arrancando, ¿no? Entonces todavía se está dando los primeros pasos en esos aspectos y es necesario considerar, como les digo, muchos de los temas que ya hemos venido conversando de conceptos básicos y que no necesariamente están orientados en un principio o están alineados, ¿no? De esta forma. Y tal vez eso tal vez es lo que hace falta todavía, pero bueno, siempre cuesta arrancar, ¿no? Y eso está claro. Eh,
uno de los puntos que también se había comentado y que yo lo tenía dentro de los contenidos es algo que también se mencionó por parte de uno de los participantes, que es necesario integrar los instrumentos de gestión que existen en el territorio a nivel nacional, porque eso permite de alguna manera canalizar los intereses de los actores que están en la zona, como para que de alguna manera las necesidades energéticas que puedan estar ahí van a sentirse o van a estar mejor representadas. Esto lógicamente obliga a contar con herramientas de planificación local, también que estén mucho más acotadas y ajustadas, y muchas veces ese no es el caso, ¿no? Pero como les decía, la parte de la construcción de capacidades es fundamental para que esto pueda irse subsanando, ¿no? Entonces, lo interesante es que la política energética que Chile propone facilita la descentralización, y esto está reconocido en su documento, permitiendo a los ciudadanos justamente que al contar con mejores servicios energéticos, pues no tengan que estar migrando hacia otras zonas, ¿no? Por la falta de energía o la falta del aseguramiento del servicio o la falta de confiabilidad de los servicios energéticos, porque claro, quedarse sin energía no es fácil, ¿no? Entonces, es necesario justamente como uno de los mecanismos de desarrollo local el contar con servicios adecuados de energía. ¿Por qué? Porque la energía es un motor de desarrollo regional. Eso está reconocido en el plan, en esta política energética que Chile cuenta como Energía 2050, ¿no? Y este programa se lo conoce como Comunas Energéticas y arrancó en 2015. Yo les tengo un video ahí que les voy a compartir para que lo puedan revisar. Justamente ahorita lo vamos a ver. Y es sobre comunas energéticas. En nuestro país, problemas como la contaminación nos enfrentan a una serie de desafíos energéticos. Pero proyectos solares y eólicos, de energías marinas, de biomasa, hidro y geotermia, hablan que el potencial renovable de Chile es inmenso. La eficiencia energética en los distintos sectores es también un elemento que nuestro país debe impulsar con fuerza. Nuestro desafío es hacer uso de sus recursos energéticos locales renovables para así desarrollar una matriz energética más limpia y económicamente competitiva. Por ello, la descentralización energética y la participación de nuevos actores es fundamental. El programa Comuna Energética es una herramienta de gestión y un proceso de acreditación para las comunas de Chile, que busca aportar al modelo de desarrollo energético del país, dándole más énfasis a los proyectos de eficiencia energética y energías renovables levantados desde la comunidad. El programa Comuna Energética consta de 2 fases. En la primera hay que desarrollar una estrategia energética local. Este proceso requiere un diagnóstico que mida el potencial, establecer su visión, objetivos y metas, y un plan de acción en base a los componentes de comuna energética. La segunda fase es la acreditación. Una comuna energética debe, en lo posible, trabajar en todas las áreas del sistema, como sensibilización y cooperación, planificación energética, implementación de un plan de acción, eficiencia energética en las infraestructuras, energías renovables y generación local, organización y finanzas. El ser una comuna energética depende de todos los actores de la comuna, la sociedad civil, el sector privado y la academia, vinculándose con instituciones públicas a nivel regional y nacional. Los beneficios son reducción en los costos energéticos, producción de energía limpia e impulso de la eficiencia energética, participación ciudadana, posicionamiento del municipio e imagen pública, medición de la sustentabilidad energética y análisis comparativos con otros municipios. Así, el municipio es protagonista en el desarrollo local y bienestar de la comuna. Y la energía es un motor de desarrollo. Bueno, como pudieron ustedes ver, justamente la idea de Chile es tratar de descentralizar sus modelos energéticos, ¿no? Orientado de la forma en que pudimos ver en el video. Veamos otro caso que a mí me parece muy interesante y muy icónico, porque rompe de alguna manera con el típico formato del negocio energético tradicional, el modelo energético tradicional. Este es lo que se conoce como la Brooklyn Microgrid, que esto fue desarrollado también desde el año 2015. Es un concepto de energía comunitaria en donde básicamente en una cuadra los miembros de una comunidad de Brooklyn, en Nueva York, comenzaron a utilizar sistemas solares fotovoltaicos y comenzaron a hacer intercambio
energía, de venta de energía entre ellos mismos. Hay diferentes actores que, bueno, son prosumidores y están representados desde dueños de casa, personas que pues viven allí, arrendan allí. Hay empresas, pequeñas empresas que también están trabajando ahí y utilizan la energía que están autogenerándose. Lo interesante del modelo es que utiliza blockchain como para poder asegurar, bueno, quién es el que está generando la energía y a quién le están vendiendo. La utilización del blockchain como tal, de la cadena de bloques, permite de alguna manera transparentar las transacciones energéticas que están realizando. Incluso le venden energía a la empresa de energía eléctrica, si es del caso, ¿no? Si es que se requiere, pues lo pueden vender. Entonces, este modelo energético como que le deja de lado en su momento parcialmente, hablemos, a la empresa de distribución que está proveyendo el servicio de energía eléctrica en la zona, ¿no? Y digo parcialmente porque no es que si estamos hablando de una cuadra, no necesariamente van a estar interconectados entre ellos y necesitan utilizar los servicios de la red que está previamente instalada por parte de la empresa de distribución. Entonces, pero ya utilizan ese servicio y no el servicio de recibir energía por parte de ellos, ¿no? Entonces, esto, como les decía, es interesante porque cambia el modelo energético, ¿no? Lo que sí, vamos a ver si es que el video que les tengo a continuación de Brooklyn Microgrid, voy a activar los subtítulos en inglés porque yo estuve probando con los subtítulos en español que traduce automáticamente el YouTube, pero van muy lento y no alcanza a entenderse adecuadamente, así que voy a poner los subtítulos en inglés para que los vayan leyendo mientras tanto. Bueno, y quienes comprendan inglés, pues será mucho más sencillo, ¿no? If you go down to the cellar on a day like this, you will see that the meter is going backwards. So we are an energy supplier. Now with new technologies, you can tie my solar panels in with the solar panels a few of my neighbors have installed and create something called a microgrid. So microgrid's an energy community, a community that's forming around the idea that you can produce local renewable energy. So what the tag element in the Transactive platform enables us to do is records the excess electricity that a system such as Eric's PV panel here produces. It puts it on the blockchain and facilitates exchanges, transactions between neighbors. And it would also stimulate, neighbors and neighbors to install solar panels potentially, and so that we could all benefit from the microgrid. Architectural Grill sees the importance in the microgrid for the resiliency it provides to the community. After a natural disaster like Sandy, the microgrid would have helped communities get back on their feet a lot quicker. So the concept of the Brooklyn microgrid is the more of this we have in the community, the more electricity is produced in the community, the more the benefit of that actually goes back to the community. And when we feel that we are part of a community here on President Street, and it would be great to extend that out to somehow be an energy community as well as just a homeowners community. Todos estos videos igual están dentro de los contenidos que les paso una vez que ustedes, los que están cargados en la plataforma, ustedes pueden encontrarlos ahí. El momento en que los vean los videos, pues le dan el link al YouTube y le van a encontrar al link del video ahí. Así que si es que tuvieran la necesidad de volverlo a ver y tal vez poner la traducción en español, pues lo pueden hacer. Pero básicamente es lo que les había comentado, ¿no? Un punto interesante que también habló el video fue la parte de mientras mayor cantidad de vecinos se involucren y puedan contar con sistemas solares, va a incrementar el nivel de resiliencia de la comunidad en sí, porque lógicamente van a tener mayor cantidad de energía disponible y eso les va a permitir, pues, actuar en escenarios en los cuales, pues, haya cortes de energía que pueden ser desde desastres naturales hasta tal vez una falta de suministro por parte de la empresa de distribución. Entonces, esto lo que les da es resiliencia justamente, ¿no? Y como podemos ver ya son ejemplos interesantes que se están dando a nivel mundial, ¿no? Y veamos un último caso para luego discutir al respecto un poco de los modelos de gestión que cada uno puede estar utilizando. Ustedes cómo los perciben. Pero este es un caso que se dio del programa de pequeñas donaciones de Naciones Unidas en la comunidad de Chulpi, en Perú, en la parte alta, en Puno, un lindo lugar que yo hace algunos años visité, en donde básicamente, pues, la idea de es una comunidad, pues, que le identificó, tuvo una idea de poder aprovechar la energía en este caso solar, para poder hacer bombeo de agua
desde una de las lagunas hacia los pastizales para poder tener crianza me parece que son alpacas, en zonas en las cuales pues justamente eso les permite tener un ingreso de dinero para poder manejarse, o más bien dicho, tener un crecimiento, un desarrollo en su comunidad. Entonces, les vamos para el video y luego conversamos un poco. Para que nos cuides, para que nos protejas, para que nos des un buen año, un año productivo. Aquí en Chuipía está pasando algo único en el Perú. Porque en zonas rurales no hay energía eléctrica que viene de la red. Pero ¿cómo podemos dar energía a estas familias? Con la energía solar, que es infinita y gratuita. Energía es todo. La energía transforma el mundo. Gracias a la energía tenemos esta planta, los pastizales, los animales, tenemos la lluvia, nuestra laguna, gracias a la energía solar. Entonces hemos pensado, digamos, en este proyecto innovador, en riego presurizado con paneles solares. Bombeamos agua hacia arriba con energía solar y esa agua regresa a zonas bajas donde hay áreas para regar, y con estos pastos naturales y cultivados alimentamos nuestros animales, y cuando se alimentan bien nuestros animales tenemos más posibilidad de mayor productividad, y esto genera más ingresos a las familias de la zona. PPB, esto solo hubiese sido un sueño. Eso es que nosotros bastante agradecemos a la comunidad. Siempre nos preguntábamos, aquí hay agua, pero ¿cómo lo usamos? ¿No? Solamente usamos el para... Pero sí hay que enfocarnos en una energía renovable, que eso es el reto que debemos considerar, que debemos trabajar para seguir revolucionando el mundo amigablemente en beneficio del medio ambiente y de toda la humanidad. Con base en esos tres casos que hemos podido ver diferentes, pues el primero más orientado desde el sector de gobierno central para tratar de promover la descentralización de la utilización o más bien dicho, de modelos energéticos más locales, pasando por un sistema más bien totalmente en un barrio de uno de los países de primer mundo, de una de las ciudades que pues, tienen las capacidades, pero que de alguna manera igual están haciendo ese esfuerzo comunitario para poder contar con su propia energía. Y un tercer modelo que podemos ver que esta comunidad, pues para poder justamente mejorar sus condiciones de vida, propusieron este proyecto para obtener financiación. Yo quisiera abrir un poco el debate a dos consultas, ¿no? A dos preguntas. Y una va justamente la perspectiva desde viendo todos estos aspectos que hemos visto, los conceptos previos, ¿cómo ustedes ven el alcance de la gestión energética territorial? La primera. Y la segunda ya está orientada un poco más a los modelos que miramos, ¿no? Yo les di un primer alcance, los modelos de gestión que estos proyectos podrían tener, que justamente, claro, va a depender de cada zona, porque esa es una de las cosas interesantes, ¿no? La energía renovable es muy localizada
y es importante justamente el aprovechamiento local es su potencial más fuerte, ¿no? Les dejo la participación a ustedes para ir pudiendo conversar respecto de estos dos insumos que les acabo de dar, ¿no? Lo tienen ahí, tal vez veo un mensaje que dice que está bloqueado el micrófono. Los Y veo controles también. tengo que, sí, en los controles tengo que sí pueden activar los micrófonos. Ah, ya, gracias, Marcela. Bueno, hay dos preguntas, ¿no? Dice, me generan dudas la capacidad de los gobiernos locales para atender un tema tan técnico. Bueno, sí, justamente ese es el punto, ¿no? De todo este tipo de proyectos y programas de capacitación, que la idea es tratar de construir las capacidades a manera local, porque como les había comentado hace un momento, ¿no? O sea, no todo el tiempo va a estar el especialista de alguna forma en ese tipo de lugares. Y es importante que mientras más se difunda y se transfiera el conocimiento, pues va a ser mejor para los desarrollos de cada una de estas zonas, ¿no? Entonces, sí, yo totalmente de acuerdo, ¿no? Los gobiernos locales van a tener inconvenientes en un principio, pero bueno, la idea es que hacia allá se va, ¿no? O sea, y los ejemplos son en los países en vías, más bien dicho, desarrollados, en los cuales ya existen capacidades. Lo importante y la tarea es justamente construir capacidades para eso, ¿no? Sí, hay que reconocer los recursos de nuestro sitio, sí, totalmente. Efectivamente, el conocimiento de los recursos locales es parte del ejercicio de planeación energética, pero como yo les decía, es importante primero conocer la demanda, ¿no? O sea, si en el video decían la energía solar es gratuita, en el último, y yo discrepo un poco en eso. Si hablamos de energía primaria, sí, todas son gratuitas a la hora de la hora, ¿ya? Pero si vamos al proceso de transformación que ya habíamos conversado en las anteriores sesiones de energía secundaria, pues eso ya tiene un costo. Entonces, necesariamente hay que identificar formas en las cuales esos modelos de gestión también permitan tener una sostenibilidad financiera, económica de los proyectos, ¿no? Entonces, es importante eso. Porque, como digo, siempre es necesario saber para qué va a usarse la energía antes de saber, bueno, tenemos un montón de recursos, pero no los vamos a usar. Entonces, eso es importante, ¿no? También nos mencionan que es probable que se gaste un monto importante en estudios y no se ejecuten los proyectos. Totalmente. Pasa, de hecho, pero justamente ahí está la cantidad de los niveles de incidencia que los gestores públicos puedan hacer, porque quienes al final terminan muchas de las veces con los estudios son los gestores públicos, ¿no? Y si es que el gestor público no realiza un seguimiento de los siguientes pasos, también como que se queda el tema ahí, ¿no? Y entonces es importante, o gestores locales que puedan darle seguimiento, y para eso es importante también no hablo del sector público, sino de gestores que puedan dar eso, ¿no? Me parece que alguien está levantando la mano. Sí, Vera Matute, si puedes, por favor, continuar. Sí, buenos días. Hay Buen un día. eco, no sé por qué. ¿Sí me escuchan? Tal vez deben estar algunos micrófonos abiertos. Si les pedimos que puedan cerrarlos para poder escuchar sin el eco. Ok, bueno, voy a proceder. Vera Matutecano, de la Secretaría de Energía en Honduras. En primer lugar, pues agradecer la participación que nos han permitido. Creo que hay también otros representantes de mi institución, y poner un poco en contexto cómo está la situación en Honduras. De nuevo se abrió, alguien abrió micrófono, por favor, compañeros. Sí.
Bien, la Secretaría de Energía como ente rector de la política energética nacional fue constituida aproximadamente unos 3 años, entonces realmente estamos todavía en el proceso de planificación, de creación de la política y muchas otras normativas que pueden darle, que pueden englobar todo el sector energético, ¿no? Particularmente también tuvimos un intercambio de experiencias con el Ministerio de Energía de Chile, el cual fue completamente enriquecedor, y de ahí nosotros adquirimos pues como la hoja de ruta para poder crear nuestra política, que ha sido completamente realizada con una metodología participativa, con más de 100 talleres a nivel nacional con los distintos actores. Entonces, viendo la exposición que nos ha hecho, que nos ha presentado hoy el instructor, pues he podido ir viendo que hemos realmente incluido todos muchos de estos aspectos que se han mencionado, ¿no? Como que sea participativa, que sean considerados los grupos vulnerables. En nuestro caso tenemos 9 pueblos originarios, y hay una dirección dentro de la Secretaría de Energía, que es la que lidero, que se titula Responsabilidad Social y Ambiental, ¿no? Que vemos todos los temas ya a manera de relacionamiento entre las comunidades y las empresas, pues en Honduras, y creo que es una particularidad de toda la región latinoamericana, se suscita mucho conflicto, mucha conflictividad social en torno a los proyectos de energía renovable, ¿no? Especialmente cuando van a ser dirigidos en territorios indígenas, en nuestro caso. Entonces, mi participación, aparte de poner en contexto cómo está Honduras, sí quisiera que me dieran su opinión, ya sea uno de los participantes o nuestro instructor, ¿cómo podemos hacer? Porque yo veo en el caso de Honduras la promoción de la implementación de más proyectos con energía renovable. Estamos trabajando con herramientas de comunicación entre los actores, porque el sector energético es uno de los más impactados en el país, con la ausencia de una reglamentación de la consulta previa, libre e informada, ¿no? Para esos pueblos, como signatarios del convenio 169. Entonces, en ese sentido, han sido tan satanizados los proyectos energéticos de energía renovable en estos pueblos que realmente cuesta avanzar. O sea, tenemos esa oposición de muchos grupos muy constituidos, que están muy bien organizados en los pueblos indígenas, y creo que uno de los temas que Honduras ha tenido que trabajar mucho, y pues que se está realizando la justicia en el ente judiciario que tiene que hacerlo a raíz de la muerte del ambientalista Berta Cáceres, ¿no? Entonces esto ha traído sí ha levantado mucha conflictividad social. Entonces, como Secretaría de Energía, nos vemos en este momento paralizados de cómo promover, pues casi todos los proyectos energéticos se encuentran en territorios indígenas o territorios de pueblos originarios, ¿no? Y sí hay buenas experiencias que estamos particularmente sistematizando, de proyectos comunitarios donde los mismos pueblos son los que generan, los que desarrollan, los que cobran, los que comercializan y su energía, ¿no? Sin embargo, sí hay mucha resistencia por parte de otros pueblos. Entonces, quisiera que me dieran su perspectiva de cómo trabajar con esos pueblos. Yo sé que tiene que ir un componente educativo en ese sentido, pero también hay que reconocer que muchas organizaciones viven y trabajan para eso, ¿no? Para crear todos estos mitos alrededor de las tecnologías renovables. Entonces, en ese sentido va mi participación. Gracias. Muchísimas gracias, Vera, la participación. De mi parte,
yo creo que tú te diste la respuesta en, en el momento en que nos comentaste que hay algunos de los proyectos que de alguna manera están siendo exitosos en ese caso, ¿no? Esto lo he visto también no solo en Honduras, sino también en Guatemala. También se ha dado este tipo de temas. No es fácil, lógicamente, pero como te decía, hay aspectos que se olvidan muchas veces y es la parte comunicacional y el cómo llegar a este tipo de comunidades para tratar de desmitificar los aspectos de energía, ¿no? Personalmente también yo he pasado con algunos temas en Ecuador en donde a las comunidades se les decía que para instalar mini hidros el agua del río se iba a contaminar con aceite y cosas por el estilo que realmente es complejo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante utilizar las estrategias de estos análisis de cuadrantes de las matrices de interés, poder un poco solo hablando de la herramienta técnica para utilizarla, y más allá de la ejecución que se pueda dar, la operativización en el campo y todo el despliegue que se tenga que hacerlo, pero es importante identificar los diferentes stakeholders y la capacidad de decisión. Y no queda más que el diálogo. Realmente el tema del diálogo es fundamental, puede tomar mucho tiempo, pero yo creo que el poder ir compartiendo las experiencias de los otros, otro tipo de comunidades o grupos que hayan desarrollado este tipo de temas, va a permitir dar confianza, ¿no? Sobre todo en personas o en poblaciones que no tienen todavía pues suficiente conocimiento como para interpretar cierto tipo de mensajes que algunos grupos con agendas específicas pues no quieren que se den. Entonces, tal vez va por ahí, ¿no? Vamos a ver un poco más adelante cómo hacer estos análisis con matrices de interés poder, ir identificando quiénes son los grupos con los cuales se puede trabajar y todo, pero eso ya es un trabajo más de quien una vez que ya se logra identificar estos aspectos, es a la parte de los profesionales que tengan esa capacidad de poder trabajar e incidir con este tipo de zonas, ¿no? Y con el fin de poder también identificar las necesidades que ellos puedan tener, ¿no? Porque por un lado están efectivamente los intereses del sector, en este caso el gobierno nacional, pero también hay que tratar de alguna manera de hacerlos confluir con los del gobierno local, ¿no? Y eso, o más bien dicho, de los sectores locales. No sé si alguien más también alguien más había comentado al respecto. Sí, ¿me escucha? Sí, tal vez un poquito más de volumen. A ver, voy a subir volumen. ¿Ahí me escucha? Sí se escucha. Ya, buena. Soy Marco Pacheco de Perú. Mire, yo veo que todos estos recursos del solar, eólico, son pues, como quien dice, gratuitos, pero la transformación es muy cara, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Perú tenemos bastantes lugares donde hay cavidades de agua, caudales de agua que está bien promovido este proyectos de centrales hidroeléctricas que también son recursos renovables, pero tenemos la idea esto de lo solar y eólico, pero vemos que esa implementación es costosa, ¿no? Es caro. Se está llevando a lugares alejados, muy alejados, zonas rurales, ¿no? Nosotros como originarios o mestizos nos alegramos con eso, pero la cosa es que el costo de mantenimiento, que la gente sepa en esos lugares, no lo hace, digamos, duradero, ¿no? Entonces tenemos, cuando hablamos de territorial, hablamos de todo el país o una zona de selva que tenemos zona de sierra, tenemos zona de costa, entonces tenemos que ubicarnos en cada lugar que es distinto por su geografía, ¿no? En otro lugar hay buena energía solar, en otro hay bastante energía eólica, ¿no? Y entonces tenemos una variedad de lugares. Hola. Entonces, un poco tu apreciación es al respecto de cómo hacer para el tema de los costos de las tecnologías y un poco lo que es operación, mantenimiento, cómo irlos manejando. Sí, sobre todo para zonas aisladas. Claro, porque acá en mi país más están promoviendo para zonas rurales, zonas alejadas, sí. donde las redes eléctricas no llegan, ¿no? Entonces, el costo de mantenimiento, enviar personal, repuestos, mantenerlos, es bien costoso. Bueno, ahí yo te puedo dar un Si le puedes poner el micrófono en silencio. A ver, cuando se hace proyectos en zonas aisladas, en zonas no interconectadas,
uno de los puntos que se puede analizar para ver efectivamente si es caro o no es, bueno, si no se pusiera ese tipo de sistema que se está pensando ponerlo, ¿con qué otro tipo de sistema se podría abastecer de energía a ese lugar? Por ejemplo, podrían ser generadores de combustible, diésel, supongamos. Entonces, el análisis, claro, en un principio, tal vez el generador diésel es muy barato, pero no consideramos toda la cantidad de tiempo que ese generador debe funcionar, el mantenimiento que se le debe dar y la cantidad de transporte de combustible y lógicamente asociado al potencial tipo de daño que eso pudiera causar hasta esa zona. Cuando eso se le compara respecto a la instalación de sistemas con energía renovable en zonas aisladas, probablemente los sistemas de energía renovable tienen mejores costos que este tipo de sistemas que ya hemos podido ver. ¿Y eso en qué sentido? Esto es se lo llama un análisis del costo nivelado de la energía, en donde se consideran un montón de aspectos más allá del el CAPEX y el OPEX, es decir, el costo de la inversión de lo que sería comprar los equipos, que eso sería, hablemos del CAPEX, más el OPEX, que sería todo el costo del funcionamiento durante todo el proceso de vida útil de ese tipo de sistemas, ¿no? Y otros aspectos más. Pero básicamente, cuando se hace el análisis a futuro de esos costos, probablemente al final el precio que se pague por la energía renovable versus en una zona aislada, ¿no? Versus el precio que se pague por un sistema con generación diésel, pues tal vez sea mucho mejor el de renovables, ¿no? Entonces, el análisis no es solo en el precio inicial, hay que irse hacia adelante, por una parte. Por otra, si efectivamente el tema de la extensión de red, hablemos de electricidad, y no solo electricidad, porque también si es que se tiene que lanzar, por ejemplo, poliductos de gas o de oleoductos, no sé, en combustibles ya derivados, también va a ser costoso ese tipo de cosas. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en zonas rurales? Que igual se tiene que llegar con líneas eléctricas de última milla. Y hablo de zonas en las cuales están conectadas. Estoy más que seguro que las personas que están en la última milla en zonas rurales que están conectadas a la red, si fuera por costo-inversión de esa red instalada hasta ese punto, probablemente es muy caro el poner la red eléctrica, pero se lo hizo. ¿Por qué? Porque se balancea el costo entre quien en una zona en donde la empresa de distribución tiene mayor cantidad de sistema, más bien dicho, de red instalada. Entonces, pues ahí hay mayor ganancia y eso es lo que compensa a los usuarios que están más aislados, que se conectan a la red. Entonces, se requiere más bien un análisis financiero y económico incluso y un poco más a detalle, porque también probablemente si es que no dan los números, probablemente es necesario identificar, bueno, el acceso a energía, ¿qué es lo que va a mejorar a la población? Le va a mejorar en educación, le va a mejorar en aspectos de salud, le va a mejorar en aspectos de productividad, y eso le va a permitir un desarrollo económico. Entonces, la inversión no necesariamente solo va a ser financiera, no solo desde la perspectiva financiera, sino que hay que tener un análisis económico en donde todos estos factores sociales, ambientales y de desarrollo van a tener que tener un peso ahí. El punto tal vez ahí es identificar el mejor canal para conseguir ese tipo de inversión, ¿no? Vemos que en este ejemplo de esta comunidad, pues había conseguido a través del programa de pequeñas donaciones, ¿no? Pero ese es el ejercicio propio que debe hacer la comunidad para poder llegar a ese punto. Bueno, no sé si tenga alguna otra consulta, si no, pues podemos ir pasando al otro tema. Veo también un par de comentarios al respecto de la participación de la universidad. Sí, totalmente. O sea, la academia es uno de los actores que tiene que considerarse dentro de todos estos análisis de gestión energética territorial, porque ellos son de alguna manera quienes también tienen el conocimiento y pueden brindar la asistencia técnica localizada. Muchas de las veces se deja eso de lado, tal vez por preceptos o cosas que a veces no tienen mayor sentido, pero sí, totalmente la universidad tiene que estar en este tipo de procesos. No sé si les parece, si no tienen otra consulta, pues pasamos al siguiente tema y podemos ir conversando. El siguiente tema, bueno, como les había mencionado, no, me parece que llegó algo más. Dos empresas distribuidoras que empezaron dentro de un gobierno local y luego se independizaron, ser juntas directivas, tienen miembros. Sí, claro.
Son justamente esos casos. Hay una participación que nos está pidiendo, bueno, leo como usuario G. Chávez. Dice, sí, claro que sí, por favor, antes de poder arrancar con la siguiente temática. Muy buenos días, muchas gracias, Renato. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha muy bien. Bueno, perfecto. Yo soy Gerardo Chávez, vivo en Colombia y digamos que respondiendo a la primera pregunta, ¿cuál es el alcance de la gestión energética territorial? Yo diría que es llevar la energía al territorio como un medio de desarrollo local. Digamos, eso lo estamos haciendo aquí en nuestro país. Y los modelos de gestión de estos proyectos, hay una iniciativa del Gobierno Nacional que se llama Plan de Energización Rural Sostenible. Estos planes de energización tienen una línea central del Gobierno Nacional que coloca recursos y en las regiones, para que en las regiones se realice, digamos, una planificación local, regional, con base en lo que ya tú has venido explicando en el desarrollo, digamos, de este curso. Estamos aplicando esa iniciativa y quienes ejecutan este tipo de iniciativas en la región local es la academia. Estamos participando mucho con las universidades y hacemos que haya un compromiso local y la construcción de las soluciones de energía para las zonas no aisladas se hacen con participación de los actores locales. Por supuesto, promoviendo las energías renovables. Entonces quería como poner en conocimiento de que estos ejercicios se están haciendo. Llevamos ya 5 años y ya llevamos un poco más de la mitad del territorio consultado y con estos diagnósticos y con algunos perfiles de proyectos que se van ido ejecutando con los fondos de financiación que tiene el país para estos eventos. Muchas gracias, Renato, por darme la oportunidad de expresar estas dos cosas. No, con gusto. Y de hecho, justamente el modelo que también tiene Colombia es interesante respecto a las fichas estas que se manejan durante en las diferentes regiones departamentales, en donde, claro, efectivamente se va apuntalando a todos estos aspectos, ¿no? Yo creo que van saliendo algunos detalles. Si por ahí había una consulta que vi que, bueno, ¿cómo es posible que esto permita pasar los cambios de gobierno? Pues justamente el contar, si estamos hablando de gobiernos nacionales, el contar con planeación descentralizada va a ser más difícil el que... ¿Y le podrían colocar, por favor, el micrófono en silencio? ¿Qué estás haciendo? Muchísimas gracias. Entonces, como les decía, si podemos contar con planificación energética descentralizada, si los instrumentos de decisión, de política, normativa, el marco jurídico, queda sustentado en leyes, por ejemplo, sí, es cierto, muchas veces los cuerpos jurídicos a veces no son correctamente utilizados, pero el hecho de contar con este tipo de cuerpos que queden en la normativa local le permite o de alguna manera asegura que los cambios que puedan darse entre un gobierno y otro pues sea más difícil. Si es que existen solamente planes que son presentados por los gobiernos nacionales o locales y luego estos no se llegan a traducir, como digo, en instrumentos que sean de más largo plazo, y que sean más difíciles, por ejemplo, de cambiarlo solo por una decisión política, pues efectivamente va a suceder. Pero eso no es fácil. O sea, vimos hace el anterior periodo, nos vamos a la primera potencia mundial, en donde hubo un cambio de gobierno con otra línea y otra ideología. Y muchos de los temas se cambiaron, pero no es que todo cambió. Habían algunos temas que seguían avanzando en renovables a pesar de una voluntad que no estaba o una agenda que no estaba alineada en eso. Entonces es importante. Y lo que acaba de poner en este momento Jesús, que veo que me parece que eso es fundamental. El conseguir que la participación de la ciudadanía basada en el conocimiento que se pueda transmitir es fundamental para que esto se mantenga. Ajá. Entonces, yo quisiera cerrar más bien porque nos estamos quedando sin espacio para los siguientes temas, que bueno, ya es un poco más la parte de los juguetes, por así decirlo, porque comenzamos a hablar de temas de tecnologías y eso puede ser
interesante porque ya hemos podido ir mirando algunos puntos. Déjenme ver si continuamos. Sí, ahí está. El siguiente tema que vamos a tratar es la parte de tecnologías energéticas relacionadas al cambio climático. Porque me demoré un poquito también dando estos, en esta clase probablemente al final, esta sesión que nos quedan 45 minutos, como son temas específicamente de algunas tecnologías, pues si nos da el espacio de tiempo podemos abrir un momentito el micrófono para conversar, pero bueno, como esta se divide en 2 clases, probablemente tengamos la siguiente sesión el espacio para conversar. Pero como digo, esto está más orientado a las tecnologías. ¿Por qué? Porque, bueno, ya hemos visto algunos aspectos de planeación energética territorial, cómo diferentes instrumentos pueden llegar a incidir en una manera u otra, pero bueno, ¿qué es necesario para poder justamente conocer qué podemos aprovechar o no, ¿no? Porque, por ejemplo, en algunas zonas puede haber más sol, en otras menos, va a haber más viento, en otras menos. Y necesariamente hay que conocer los tipos de tecnología y la forma en cómo nosotros pudiéramos aprovecharla para poder arrancar eso. Ojo, esto se los conoce como las tecnologías de cambio climático o también se conocen como tecnologías ambientalmente racionales o ecológicamente racionales, que básicamente, bueno, por un lado, las tecnologías del cambio climático pues están basadas en justamente disminuir la cantidad de emisiones de efecto invernadero, la cantidad el uso eficiente de los recursos, pero que sobre todo no haya un desperdicio o su impacto sea menor, ¿no? Entonces, estas se las conoce, como digo, como tecnologías del cambio climático. Y como les decía, esto no está ajeno a todo lo que se tiene que ver con sostenibilidad, ¿no? Por ejemplo, hablemos al respecto hay un ejemplo que se dio recientemente en Ecuador, no me refiero a los insumos, por ejemplo, para producción de aerogeneradores, en donde hubo la balsa en Ecuador, la balsa de Ecuador, la madera de balsa es muy apreciada por los constructores de aerogeneradores de palas, en donde se utiliza este tipo de insumo, de recurso natural, por sus propiedades. Y es interesante, no sé cuál sea la causa específica de por qué la balsa producida en esta región específica del centro del mundo. También sé que en la parte del Perú, el límite norte, también se produce este tipo de temas, pero el problema es que ante una gran producción de sistemas de aerogeneradores, pues hubo también un proceso fuerte de deforestación de zonas en las cuales existía estos cultivos, o se deforestó para poner estos cultivos, ¿no? Entonces, son cosas que no tienen que de alguna manera darse y requieren no solo el control de la parte energética, sino esto es todo un tema ambiental, ciudadano, local, que no permita que sea este tipo de cosas, porque estamos hablando, si por un lado estamos haciendo aerogeneradores que nos permiten tener mejor producción de energía, pero si estamos deforestando zonas de las cuales pues, son bosque primario, eso no está bien. Entonces, hay que ver ese tipo de congruencias en la utilización de las tecnologías. Por tanto, como digo, la tecnología no es la solución milagrosa, sino que hay que considerar todos estos otros aspectos, ¿no? Entonces, ¿qué es necesario o sea, qué se debe considerar para tener en cuenta una u otra tecnología para este tipo de temas? No sé si le pueden apagar el micrófono, por favor. Gracias. Hay que ver de una manera integral, ¿no? Impacto ambiental, análisis costo-beneficio, porque probablemente podemos generar con un tipo de energía, pero no necesariamente esa es la mejor opción que el costo-beneficio pueda tener la zona, porque tal vez pues también mucho dependerá de la capacidad de inversión y la capacidad de ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, de amortización de esa inversión. Entonces, es necesario considerar algunos aspectos para poder tomar una decisión. Vamos a ver algunos tipos de tecnologías. Voy a arrancar por la parte más bonita, por así decirlo, más fancy de todo esto que son las energías renovables, para luego, bueno, ir pasando, probablemente solo veamos la siguiente sesión, que es la parte de eficiencia energética y algunas tecnologías innovadoras que pues están entrando tanto en la parte de energía desde la oferta como en la parte de eficiencia, orientado en lo que es nuevas tecnologías de comunicaciones que permiten incluso optimizar toda esta utilización de este tipo de sistemas, ¿no? Energéticos. Bueno, veamos un poco algunas estamos hablando de fuentes primarias, ¿no? Las fuentes primarias que tenemos ahí, pues son la energía solar, la energía eólica,
la hidráulica, la geotermia, la biomasa y la del mar, que son las fuentes energéticas primarias antes de la transformación, que nos permiten justamente identificar recursos naturales en la región en la que nos encontramos y que pueden ser utilizados de una u otra manera en beneficio de la sociedad. Hablemos un poco de la energía solar, ¿no? ¿Qué es la energía solar, no? La energía solar básicamente es radiación electromagnética, que está, ahí tenemos lo que nos llega todos los días, luz, calor, rayos ultravioleta, que están, vienen principalmente de la estrella de nuestro sistema solar, el Sol, y que esta energía ha sido, viene de un proceso de fusión nuclear, ¿no? Eso no hay que olvidarnos que al final la energía solar es fusión nuclear. Entonces estamos aprovechando esa radiación de una manera protegida, de una manera adecuada, para transformarla en una energía que pueda ser utilizada en nuestro beneficio. Yo he puesto una gráfica ahí, principalmente como para ver las dos formas en cómo nosotros aprovechamos actualmente la energía solar, ¿no? Que es la conversión térmica, que es decir, el aprovechamiento del calor que nos viene desde la energía del sol, y la conversión a través del efecto fotoeléctrico, o lo que se conoce como la energía solar fotovoltaica, la conversión fotovoltaica. En un caso, lo que se está utilizando es la radiación calórica del sol para poder justamente calentar un fluido que va a ir, bueno, ya vamos a ver que no solo es un fluido, en otros casos también se aprovecha de otra forma la energía solar, pero en este caso específico de las tecnologías de paneles, pues se aprovecha, y este es un panel de colectores de tubos de vacío, que aprovecha la cantidad de radiación calórica del sol para poder ir transformando todo eso puede ser en agua caliente, puede ser en vapor para otro tipo de aplicaciones, dependiendo del nivel de tecnología que se usa, ¿no? Y la fotovoltaica, que más bien es el hecho de la incidencia de la radiación de luz, pero en este caso es de los fotones, que el momento en que impactan en la placa solar fotovoltaica, esta placa está constituida por un material semiconductor que se le llama NIP, que, bueno, quienes tienen un poco más de conocimiento en ese aspecto, pues es el material semiconductor que permite a la electrónica poder hacer el trabajo que realiza en función de que la corriente fluya de un lado al otro, ¿no? El material N es el que está con huecos y el material P es el que tiene, ¿cómo se llama? Los protones, en los cuales el material N, los electrones se van poniendo ahí. Lo que sucede con el efecto fotovoltaico es que el momento en que ingresa la radiación lumínica, los fotones, es como que de alguna manera incentiva al material N a generar una corriente hacia el P. Y eso, si se le pone en un circuito cerrado, pues tenemos una generación de corriente eléctrica que nos permite aprovecharlo, ¿no? En este caso, la corriente eléctrica que se produce por parte de las células fotovoltaicas es una corriente continua, una corriente directa, una DC, que también se la conoce, ¿no? Veamos un poco los aspectos de la energía solar térmica, ¿no? Ahí hay varios niveles de aprovechamiento de la energía solar térmica. Tenemos las plantas, las CSP, que son las plantas concentradoras, en donde básicamente en la foto de arriba a izquierda, pues vemos una planta en la cual pues se utilizan espejos que se van orientando en función de la posición del sol y llegan a un foco, como podemos ver es una forma de parábola, llegan al foco que está ahí en esa torre, y por ahí pasa un fluido, el cual ese fluido transporta el calor, que luego se lo puede transformar en vapor, para que ese vapor pueda ir produciendo en un generador electricidad. Entonces, esa es una de las maneras. En este caso, sobre todo cuando las temperaturas están sobre los 500 grados, como una margen de referencia, por así decirlo. Luego tenemos otro tipo de plantas también concentradoras. No necesariamente, o sea, hay algunas que se las utiliza como esta de los espejos parabólicos, pero estas también pueden producir electricidad, pero bueno, la puse ahí como para diferenciar un poquito. Estas tal vez pueden generar electricidad o vapor en función del requerimiento que se tenga, ¿no? En la zona, ¿no? Y tenemos las que muchos probablemente ya conocen, que son sistemas, los colectores solares de techo, los calentadores solares térmicos, que nos permiten justamente aprovechar la energía del sol para tener agua caliente sanitaria, ¿no? Entonces, este tipo de tecnologías, pues, se llegan hasta
Bueno, se habla de 65 grados dependiendo del tipo de sistema, ¿no? Porque los colectores solares de tubos de vacío también llegan hasta 80, 85 grados y eso está bastante bien, ¿no? Pero hay que saber en dónde, qué tipo de sistema poner, ¿no? Porque tal vez en zonas cálidas, tal vez un sistema de colectores de tubos de vacío no sea necesario porque el calor es suficiente y las pérdidas que tiene son menores. Tal vez ese tipo de sistemas vayan para zonas más frías, lógicamente por la diferencia de costos, ¿no? También. Entonces, hay que ver todo ese tipo de temas en el análisis de tecnologías que se pueda tener. Tenemos aquí, les voy a pasar un videito de básicamente cómo funciona la tecnología solar de calentamiento solar, el aprovechamiento de este tipo de energía, como para que lo podamos ir afianzando algunos conceptos específicos, ¿no? Como digo, el enfoque de este curso no es entrar en el detalle de cada una de las energías renovables, sino conocerlas y mirar más o menos qué potencialidades tiene cada una, ¿no? Les pongo el video. Para poder calentar agua y producir vapor, necesitamos una fuente de energía. Imaginemos que esa fuente de energía es el sol y que a través de varios espejos reflejáramos sus rayos concentrándolos en un punto o superficie para calentar y hervir agua. Ahora, imaginemos que podemos aplicar este mismo concepto en una escala mucho más grande y en un lugar con los cielos más limpios del planeta, nuestro desierto de Atacama. En este lugar, los rayos solares pueden ser reflejados y concentrados de forma mucho más intensa. Estas condiciones excepcionales son favorables para el desarrollo de las denominadas tecnologías de concentración solar de potencia, que tienen la capacidad de almacenar el calor y posteriormente transformarlo en electricidad, ya sea durante el día o la noche. Un ejemplo de esta tecnología son las plantas de concentración de torre solar, que utilizan miles de espejos llamados helióstatos, los que forman un campo solar. Estos espejos siguen al sol, reflejando y concentrando la luz en un receptor ubicado sobre una torre que puede alcanzar los 260 metros de altura. El tamaño total del campo solar de este tipo de plantas es considerable. Por ejemplo, una planta de 100 megawatts de potencia puede tener el tamaño de 850 canchas de fútbol profesional. En lo alto de la torre, al punto donde se concentran los rayos del sol, se le conoce como receptor solar. En su interior circula un fluido que absorbe el calor de los rayos concentrados, alcanzando temperaturas de más de 550 grados Celsius. Estos fluidos son principalmente sales fundidas o aceites sintéticos. El fluido caliente baja por la torre y se almacena en tanques especiales que conservan el calor. Posteriormente, el calor del fluido es utilizado para calentar agua y producir vapor haciendo girar una turbina, produciendo así electricidad. Luego, esta electricidad será transmitida mediante torres de alta tensión para ser utilizada en las ciudades e industrias. Una planta de 100 megawatts puede producir la energía equivalente al consumo de unos 340.000 hogares chilenos. También existen otras tecnologías de concentración solar que se diferencian principalmente en la forma y distribución de los espejos del campo solar. Un ejemplo es la tecnología cilindro parabólico, que utiliza espejos curvos para reflejar la luz solar en un tubo receptor por donde circula un fluido que absorbe el calor. Otra tecnología, llamada Fresnel lineal, utiliza espejos planos puestos horizontalmente que se mueven para seguir al sol en un solo eje. Esto refleja la luz solar en un tubo receptor que está fijo sobre la estructura. Las tecnologías de concentración solar a menor escala pueden ser utilizadas para entregar calor en distintas industrias, tales como alimentos, química, plástico, papel y textil, entre otros. Las tecnologías de concentración solar son capaces de entregar energía de forma constante, limpia y sostenible, diversificando la matriz energética de nuestro país y ayudando así a mitigar el cambio climático. Conoce tu energía y sé parte del desarrollo energético de Chile. Bueno, ahí podemos ver uno de los videos del Ministerio de Energía de Chile, que era justamente su fin era educativo para que pues la población se entere de cómo es que trabaja este tipo de energía. Es interesante que yo recuerdo alguna de las charlas ya hace debe ser va a ser una década, cuando ya hice la maestría en renovables que tuve un profesor en España de la plataforma de Almería, y que él mencionaba, y que hasta ahora no le encuentro el por qué no hacerlo. Él mencionaba que este tipo de tecnología de calentamiento solar
sería muy interesante aplicarlas en países de la zona tórrida, ¿no? Sobre todo en zonas en las que hay poca nubosidad, porque básicamente la única, por así decirlo, la parte tecnológica que se importa de fuera es el espejo, ¿no? Por las características especiales del cristal y todo lo demás. Pero todo lo demás de la tecnología puede ser realizado en manera local, ¿no? Porque es metalurgia, es obra civil. Entonces, claro, efectivamente no todos los países tenemos la suerte de estar con el desierto de Atacama como para poder aprovecharlo, pero muchos de los países sí que cuentan con zonas en las cuales este tipo de tecnologías puede ser aplicadas, ¿no? Y que necesariamente pueden llegar a generar empleos en la región, en el país, y que no son empleos de high-tech, por así decirlo, ¿no? Sino que efectivamente emplea mano de obra calificada, pero calificada básica, ¿no? Entonces es interesante que este tipo de temas se los pueda considerar. Ya, bueno, cada uno podrá analizar las tecnologías específicas que puedan verlas en función del tipo de necesidad y zona en la que se encuentren, pero pues básicamente de eso, ¿no? Veamos la otra forma del aprovechamiento de energía solar que es la energía solar fotovoltaica. Esta netamente sí está hecha para producir electricidad. Y bueno, básicamente, como les había comentado en un inicio, estos paneles solares lo que hacen es que están compuestos, cada una de estas, ustedes ven esos cuadraditos ahí, cada una de esas es una celda solar fotovoltaica. Esta celda está constituida por un material semiconductor que les había dado la explicación y que actúa en función de la cantidad de luz solar que incide sobre ella, ¿no? Al estar conectadas en serio, en paralelo, en función del voltaje y corriente que requiera sacar ese panel, pues producen la electricidad que se requiere, ¿no? Entonces, como les decía, todo este grupo de paneles va a producir corriente eléctrica directa, que es básicamente la que nos produce una batería o las pilas que se utilizan o baterías de vehículo, donde para poder luego transformarla para la utilización de esta en lo cotidiano es necesario utilizar lo que se conoce como los inversores de corriente o también los onduladores que hacen la conversión de la corriente directa a corriente continua. Entonces esto nos permite transformarla. Y esta corriente pues lógicamente puede ser, más bien dicho, estos sistemas de paneles solares fotovoltaicos pueden ser instalados, hay diferentes configuraciones, hay los megaparques solares, las megagranjas solares fotovoltaicas, hay los sistemas descentralizados, microredes, como ya pudimos ver uno de los casos, y sistemas autónomos. Va a depender mucho de la configuración de la zona en la cual se vaya a colocar. Por ejemplo, en comunidades, hay diferentes tipos de comunidades, sobre todo cuando se utiliza en acceso a energía, este tipo de tecnologías. Hay comunidades que son dispersas, que tienen tal vez un centro comunitario muy pequeño, pero las personas que residen ahí, pues cada una tiene su granja, su espacio, su parcela de tierra, y entonces sus viviendas no están necesariamente en el centro. Entonces ahí es necesario identificar configuraciones híbridas. Me refiero a una configuración de una microred tal vez centralizada en el centro de la comunidad y sistemitas aislados residenciales en cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, hay otras comunidades que tal vez por su configuración en una isla pueden estar concentradas y entonces ahí se puede tal vez optar por un sistema de microred. O incluso hay sistemas en los cuales puede darle mayor estabilidad a zonas aisladas a la red eléctrica que existe y se pueden colocar en fin de línea para darle una mayor fiabilidad al sistema, ¿no?, de provisión eléctrica, ¿no? Entonces, ese también es otra de las ventajas que se puede tener. Adelante voy a poner un video. No sé si le pueden cerrar el micrófono porque estamos con un eco, ¿no? Un eco. Muchísimas gracias. Lo voy a poner para que más o menos vayamos mirando cómo este tipo de sistemas trabajan, ¿no? The Earth intercepts a lot of solar power, 173,000 terawatts. That's 10,000 times more power than the planet's population uses. So is it possible that one day the world could be completely reliant on solar energy? To answer that question, we first need to examine how solar panels convert solar energy to electrical energy. Solar panels are made up of smaller units called solar cells. The most common solar cells are made from silicon, a semiconductor that is the second most abundant element on Earth. In a solar cell,
crystalline silicon is sandwiched between conductive layers. Each silicon atom is connected to its neighbors by 4 strong bonds, which keep the electrons in place so no current can flow. Here's the key. A silicon solar cell uses 2 different layers of silicon. An N-type silicon has extra electrons, and P-type silicon has extra spaces for electrons, called holes. Where the 2 types of silicon meet, electrons can wander across the p-n junction, leaving a positive charge on one side and creating negative charge on the other. You can think of light as the flow of tiny particles called photons shooting out from the sun. When one of these photons strikes the silicon cell with enough energy, it can knock an electron from its bond, leaving a hole. The negatively charged electron and location of the positively charged hole are now free to move around. But because of the electric field at the p-n junction, they'll only go one way. The electron is drawn to the n side, while the hole is drawn to the p side. The mobile electrons are collected by thin metal fingers at the top of the cell. From there, they flow through an external circuit, doing electrical work like powering a light bulb, before returning through the conductive aluminum sheet on the back. Each silicon cell only puts out half a volt, but you can string them together in modules to get more power. 12 photovoltaic cells are enough to charge a cell phone, while it takes many modules to power an entire house. Electrons are the only moving parts in a solar cell, and they all go back where they came from. There's nothing to get worn out or used up, so solar cells can last for decades. So what's stopping us from being completely reliant on solar power? There are political factors at play, not to mention businesses that lobby to maintain the status quo. But for now, let's focus on the physical and logistical challenges. And the most obvious of those is that solar energy is unevenly distributed across the planet. Some areas are sunnier than others. It's also inconsistent. Less solar energy is available on cloudy days or at night. So a total reliance would require efficient ways to get electricity from sunny spots to cloudy ones, and effective storage of energy. The efficiency of the cell itself is a challenge too. If sunlight is reflected instead of absorbed, or if dislodged electrons fall back into a hole before going through the circuit, that photon's energy is lost. The most efficient solar cell yet still only converts 46% of the available sunlight to electricity, and most commercial systems are currently 15 to 20% efficient. In spite of these limitations, it actually would be possible to power the entire world with today's solar technology. We'd need the funding to build the infrastructure and a good deal of space. Estimates range from tens to hundreds of thousands of square miles. Which seems like a lot, but the Sahara Desert alone is over 3 million square miles in area. Meanwhile, solar cells are getting better, cheaper, and are competing with electricity from the grid. And innovations like floating solar farms may change the landscape entirely. Thought experiments aside, there's the fact that over 1 billion people don't have access to a reliable electric grid, especially in developing countries, many of which are sunny. So in places like that, solar energy is already much cheaper and safer than available alternatives like kerosene. For, say, Finland or Seattle, though, effective solar energy may still be a little way off. Bueno, pudimos ver un poco cómo funciona la solar fotovoltaica. Ahora ya existen diferentes tecnologías específicas de la solar, sobre todo hay paneles específicos que son hechos para las granjas solares, les llaman de media celda, que es dependiendo del corte que se haga a la celda solar, y eso permite pues una mejor eficiencia de los paneles. Hay la cantidad de conexiones que pueden estarse realizando entre celdas que también permite una mejora en la distribución de la energía eléctrica que está pasando el momento en que se produce por el efecto fotovoltaico,
que otras que solo simplemente puedan tener dos, una de entrada y una salida, una celda. Entonces, eso también ayuda a mejorar la eficiencia. Hay paneles que les llaman bifaciales, que pues tienen de un lado arriba y abajo la celda solar, de tal manera que aprovechan también la radiación de rebote, por así decirlo, de la celda solar. Entonces, hay mucha variación o variedad, más bien dicho, de paneles solares fotovoltaicos que en función del costo de la utilización, pues pueden ser una u otra alternativa a ser utilizada en uno u otro, en una otra zona, ¿no? Se habla que los sistemas, por ejemplo, los de célula monocristalina, que son los más oscuros, los paneles más oscuros, trabajan mejor con radiación directa, y tal vez los sistemas, los policristalinos, que son como los de la primera foto, que es como una celda más azulita. Esos tienen mejor trabajo en zonas tal vez más nubladas, porque su espectro de captación de energía es mayor. Me refiero a captación lumínica. Entonces, hay algunas cosas que se tiene que ver en ese punto, ¿no? Entonces, es interesante que el tema es que existe todavía una barrera tecnológica en el sentido, a pesar, o sea, precio ya no es, porque ya se encuentra pues precios bastante interesantes a nivel mundial, pero todavía existe la barrera tecnológica de que la eficiencia de los paneles todavía recién se convierte a electricidad, nada más que el 20%, ¿no? Como habíamos visto en un panel comercial, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos, pero ya son soluciones que se están implementando, son soluciones comerciales ahora, ¿no? Entonces, eso es muy bueno por la disminución de los precios que ha existido últimamente, ¿no? Y veamos un poco la energía solar pasiva. Si bien esto entra dentro de la parte de lo que es eficiencia energética, pero me pareció interesante ponerlo en este bloque, porque dependiendo mucho de cómo se utilice en las construcciones, sobre todo la orientación de los edificios, lo que llaman la arquitectura bioclimática, ¿no es cierto? Va a depender la utilización, o más bien dicho, de más o menos sistemas de climatización en una edificación. Por tanto, menor uso de energía eléctrica para poder tener un clima adecuado en el espacio en el que se está pues residiendo, ¿no? Y eso pasa por aislamientos, tipos de cubierta, protecciones. Entonces, no es lo mismo ver una vivienda en un país nórdico, en la cual tiene pues su envolvente muy bien manejada, de tal manera que la eficiencia de la propia construcción es muy buena, que una tal vez construida en un país más de una zona más cálida, ¿no? Entonces, tal vez no se toma en consideración ese tipo de cosas, pero debería, más bien en el sentido de que se requiere menor utilización de sistemas de energía eléctrica, por ejemplo, aire acondicionados, para climatizarlo, ¿no? Entonces, ese es otro de los puntos interesantes que también hay que considerar, ¿no? La arquitectura bioclimática, desde el momento de la planificación, siempre la eficiencia energética desde la planificación va a ser mucho mejor que ponerlas luego los sistemas cuando ya está terminada la vivienda, ¿no? Entonces, o la residencia, el edificio, lo que se quiere hacer, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la envolvente energética, los aislamientos que tenga. Y esto se lo puede usar, en Perú se usa mucho, yo lo vi en algunas viviendas, los muros trombe, ¿no? Que le permite calentar con piedra volcánica. Se utiliza el calor de la piedra volcánica que recibe durante todo el día en el sol. El sol le provee, y luego pues en la noche se lo pone dentro de la vivienda esas rocas volcánicas calentada, y le da una sensación térmica bastante buena que le permite pasar la noche fría, ¿no? Entonces, son formas de aprovechamientos de energía solar pasiva que se utiliza en diferentes lugares, ¿no? Entonces, esto lo que, como digo, reduce la necesidad de iluminación y la necesidad de climatización. Entonces, esto es interesante como para poder manejarlo. Pero como digo, estos son un poco los juguetes para poder hacer o ya, como hemos visto, ¿no? Hemos bajado un poco desde la parte de los conceptos, la planeación, y un poco estamos viendo ya las tecnologías que podrían ser utilizadas en función de la necesidad y lo que se requiere en cada uno de los lugares, ¿no? Si quieren, podemos hacer una pequeña pausa de preguntas y comentarios en este punto, porque veo que ahí el chat está algo lleno. Podemos ir absolviéndolas como para antes de entrar a la parte de energía eólica. Voy a ver un ratito las consultas, y si es que alguien quiere participar, por favor, encantado, también lo puede hacer.
Bueno, nos dicen que el reto más grande puede ser la acumulación y la distribución. Depende, las tecnologías cada vez van mejorando increíblemente y ese tipo de cosas van a... sí, claro, la distribución y el almacenamiento es un gran problema, pérdidas del derroche. Claro, el consumo responsable es lógicamente uno de los puntos que también es necesario incidir en el comportamiento de la demanda para que se pueda mejorar el uso de la energía, ¿no? A futuro, 10 o 20 años, ¿qué alternativas se están dando para reciclar los componentes solares, sobre todo las baterías que se conectan a los inversores a futuro? Bueno, aquí básicamente hay ya algunas empresas, no aquí en la zona, que sí están comenzando a hacer el reciclado de paneles solares, ¿no? Ahí es que la consulta es bien interesante porque va y no hay que verle solo desde el inicio, ¿no? No es en el fin, sino también el inicio, se llama el análisis de ciclo de vida, en donde se ve desde el punto en el que se crea el panel solar hasta el punto en el cual simplemente ya el panel vuelve nuevamente a ser materia prima, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso no solo pasa con los paneles, pasa con las balas de los aerogeneradores también, que no es fácil reciclarlas. Son preguntas que todavía van avanzando, ¿no? O sea, de hecho, incluso hay un estudio de la Agencia Internacional de Energía que se publicó hace, parece que unos 2 meses, si no estoy mal, en donde se mostraba la cantidad de recurso natural que se utiliza para las nuevas tecnologías, porque están orientadas a producir electricidad, versus las de combustibles fósiles y el impacto en la minería que eso tenían. Y necesariamente se veía que el impacto en minería para la producción de nuevas tecnologías, sobre todo en energía renovable, era mayor que la que se utiliza para las tecnologías de combustibles fósiles. Entonces hay dilemas que todavía no son fáciles de resolver. Tal vez ahorita lo que podemos resolver en este momento es el calentamiento basado en gases de efecto invernadero, que es lo que nos puede estar complicando mucho. Hay que ir mirando, totalmente de acuerdo con lo que se pone ahí. Las baterías, algunas ya son reciclables, no todas. Va a depender también del tipo de insumo de las baterías. Hay de todo. O sea, hay desde, bueno, las más típicas, que son las plomo ácido, ion níquel. Hay otras que están basadas, o sea, ya las innovaciones son bastante grandes justamente. Y sobre todo la duración, ¿no? Mientras la batería más dure, pues menos desperdicio va a haber. Entonces, cosas de ese estilo, ¿no? Bueno, nos dicen también cómo podemos aumentar el uso de las técnicas pasivas aplicadas al aprovechamiento de energía solar en el sector agrícola. Oh, bueno, eso es capacitación. O sea, es crear manuales, en nuestros países hay mucho, sobre todo en el secado, que se lo hace, al menos acá en Ecuador se lo ve mucho en las carreteras, que se seca, por ejemplo, el grano de cacao y teniendo la posibilidad de hacerlo de mejor manera en marquesinas. Pero bueno, es una mezcla de financiación, capacitación. A veces los agricultores pues no le tienen mucha fe a este tipo de cosas porque no conocen, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Dice a nivel latinoamericano, ¿qué población son prosumidores? Buena consulta. Habría que ver, a ver, los países que más avance tienen en eso son México, Chile y Brasil, en donde la mayor cantidad habría que ver que hay un estudio en el cual yo estuve participando como coordinador técnico hace unos 3 años con la Fundación Bariloche, en donde hicimos un estudio al respecto de México, Chile y Brasil. Ahí hay información al respecto. No recuerdo si está en porcentaje. También hay un documento, no recuerdo si es de la Agencia Internacional de Energía, en donde se cataloga la cantidad de vatios pico per cápita que existe en los países en el mundo, siendo no es de Alemania, es Australia la que mayor cantidad de vatios pico instalados per cápita tienen. Es decir, ellos aprovechan la energía solar de una manera increíble. Creo que eran 600 vatios pico per cápita, una cosa, no recuerdo bien ahora en este momento. Entonces, pues habría que hacer, eso es algo muy interesante. Esa pregunta es muy buena, como para saber cómo se va avanzando en cada uno de los países, ¿no? Y quién está más y menos atrás. Entonces, yo creo que eso es un muy buen indicador como para saber cómo está avanzando la generación distribuida, ¿no? Sobre todo de techos solares. A nivel de, bueno, ¿qué más dice? Bueno, creo que es un aspecto importante a analizar antes de definir utilizar energía solar, el costo. Entonces, no sé si se nos puede mencionar si es más caro que la energía convencional actual. Depende. Ese es un tema que depende, ¿no? Porque, a ver, hay zonas en las cuales, por ejemplo, isleñas, en las cuales la importación de combustible para poder generar energía va a ser costoso, ¿ya?
versus la cantidad de generación que se pueda tener con sistemas fotovoltaicos, por ejemplo, ¿no? Va a depender mucho de cada país qué tipo de herramientas tengan de promoción de estas tecnologías, si las graban con impuestos, si no las graban, si graban su generación de energía eléctrica o no, si con impuestos, si tienen ventajas arancelarias para importaciones, si tienen mecanismos de promoción para producción local. Entonces, va a depender mucho de ese tipo de casos. La respuesta no es fácil, la respuesta va a depender del lugar, ¿no? Entonces, ese tipo de temas se las tiene que ver, ¿no? Entonces, como les decía, y va a depender también del análisis del costo nivelado de energía que se puede hacer. Es decir, si estamos hablando de tecnologías, los paneles solares tienen ya una durabilidad de 25 años como comercial, pero pueden durar más tiempo, ¿ya? Entonces, si en esos 25 años yo hago el cálculo de cuánto puedo estar ahorrando en electricidad al tener energía solar puesta versus la cantidad de tiempo que pueda tener, pues va a ser mucho mejor la inversión que el gasto que se pueda hacerse, ¿no? Y eso, como digo, depende de las condiciones de cada país y de la tarifa eléctrica por cada país, porque no es la misma tarifa la que tenemos en un país que en otro. Hay países como Costa Rica, si no estoy mal, recuerdo que la tarifa residencial está llegando a los 20 centavos de dólar el kilovatio hora, mientras hay otros países que tienen tarifas de menos de 10 centavos. Entonces, la recuperación en el país que tenga más cara la tarifa eléctrica conectada a la red versus un país que tenga una tarifa menor, pues lógicamente la recuperación en ese país va a ser más rápida la inversión, mientras que en otro país va a demorarse un poco más. Hay un estudio igual que se hizo con la Fundación Bariloche en la parte de generación térmica, en cambio, con colectores solares para viviendas, en la cual se tomó el horizonte de 15 años de los sistemas de calentamiento solar y se vio que en todos los casos que se hacía, incluso en países subsidiados, que subsidiaban energía térmica para calentar agua, el retorno le daba hasta en 13 años, es decir, era mejor, ¿no? El sistema de calentamiento solar. Entonces, ahí depende mucho de las condiciones de cada país, región o zona en la cual transportación, por ejemplo, que se tenga que hacer, eso también va a incidir mucho. Y actualmente incluso más, porque a nivel mundial tenemos una crisis muy grande en lo que es logística. Así que probablemente los costos de importaciones vayan a subir. Y no solo de los paneles, sino de las estructuras que también se importan. Eso me parece que es una oportunidad interesante como para poder desarrollarla de manera local, que las estructuras se las haga de una manera adecuada, y no tener que transportar ese tipo de cosas. Entonces, va a depender mucho de ese tipo de análisis de los factores que pueda decirnos si es que va a penetrar más o menos, o el costo va a ser mayor o menor de un sistema respecto a un país y a otro, ¿no? Entonces, y va a depender de la compañía eléctrica. Hay casos en los cuales, yo recuerdo, a ver, Hawái, por ejemplo, tenían costos altísimos de la conexión eléctrica a la red, y el contar con sistemas fotovoltaicos, de la población le hizo, ellos podían tener un ahorro en la factura de luz increíble. En España está pasando lo mismo. Y son factores más bien políticos, ¿no? Como se mencionaba en el video, ¿no? Muchas de las veces existen ciertos lobbies que tal vez quieren mantener las ganancias. Bueno, eso es parte del trabajo que se debe hacer, el ir regulando este tipo de aspectos para poder disminuir los costos de este tema, de este tipo de temas, ¿no? Nos quedan 8 minutos. No sé si seguimos con algunos comentarios, porque no creo que alcancemos a ver la parte de energía eólica en esta sesión, así que más bien, no sé si les parece, les dejo el micrófono si tengan algunas preguntas y comentarios al respecto de lo que hemos podido ver en esta sesión de la parte de las tecnologías, que bueno, vimos la parte de energía solar, ¿no? Por lo pronto. Entonces les dejo ahorita el micrófono o el chat si es que tuvieran algún comentario adicional específico, ¿no? Sí, sí, ¿se escucha? Sí, se escucha. Un poco lejos, pero se escucha. Un poco lejos, pero se escucha. Hola. Lorena, por favor, les pediría que suman la manito para hacer el uso del micrófono. Y así vamos en orden. Ana Lorena. Bueno, vamos primero con Gabriela Garay. Buenos días a todos y a todas. Saludos desde Honduras. Mi pregunta es sobre la existencia o no, Renato, de
un mapa de potencialidades solares, ya sea por regiones o por país. No sé si usted sabe de alguno y si se puede tener acceso libre o público. Gracias. Sí, Gabriela, claro que sí, existen varios, existe un mapa de potencial solar y hay uno de potencial fotovoltaico. Tendría que buscarlo, voy a ponerlo pero son disponibles públicos a nivel mundial. Hay países incluso que tienen desarrollados mapas propios, regiones incluso que están desarrolladas a ese nivel. Entonces, sí existen. Como digo, existe hay uno de IRENA que también lo sacó hace un par de años atrás. Existe el de NREL, los de la NASA también, que hay mapas que permiten tener ese acceso, ese conocimiento. Si bien es cierto, es un primer acercamiento al potencial solar que una zona puede tener, es necesario hacer un estudio más de detalle en esa zona para poder decir si aquí puedo poner o no un sistema energético que esté basado en aprovechamiento de energía solar. Pero claro, ¿no? El mundo está mapeado totalmente en ese tema. Entonces, si hay, yo puedo, voy a anotarme esta consulta para poder pasarte los links al respecto. O lo puedo, para la siguiente clase, lo puedo poner en el chat para que todos puedan tener acceso a esa información. Pienso que podría ser una mejor opción, ¿no? ¿Alguien más, tal vez? Adelante, Marc. Bueno, buenos días, soy Marco Pacheco de Perú. Sí, ¿cómo está en cuanto a las normas de compatibilización o estandarización entre paneles solares en cuanto si se van a utilizar todos de 24 voltios, 48, en cuanto a inversores, los tipos de conexiones, enchufes? Porque cuando se cambia una parte es difícil encontrar repuesto, ¿no? Ya la norma está avanzada en cuanto a este aspecto de que sean compatibles entre los diferentes fabricantes. O qué esfuerzos están haciendo ahí, porque eso es muy importante, ¿no? Porque si no, sobre todo las baterías que no duran mucho, después hay que reemplazarlas, ¿no? Bueno, no es que hay una norma, o sea, sí hay normas específicas de la fabricación de paneles, sí, pero me refiero a la consulta como la estás planteando, de que tiene que haber paneles de 12, de 24, de 48 voltios. Va a depender de la cantidad de voltaje y, lógicamente, la corriente que tengan que ser utilizadas, ¿no? No es lo mismo poner un panel de 12 que uno de 48, eso estamos claros. Entonces, no es que eso se va a estandarizar, va a depender de la utilización en uno u otro sistema. Va a depender de la marca, del tipo por ejemplo, de inversor o de regulador o de controlador de carga que se puede utilizar en cada uno de estos sistemas fotovoltaicos, como para poder decir, bueno, sí, aquí coloco uno u otro, ¿no? En cuanto a las baterías, igual sí, o sea, como digo, es preferible siempre utilizar baterías de descarga profunda, no las de vehículo, porque esas no son hechas para este tipo de cosas y lógicamente no va a durar con tanto ciclo de carga y descarga en el día y en la noche, en el día que se va a cargar y en la noche volver a descargarse, pues va a ser muy difícil el trabajar con ese tipo de sistemas. Entonces, lo mejor más bien ahí es tratar de integrar el sistema fotovoltaico de una manera que le dé una mayor resiliencia. No voy a poder mezclar un panel en un arreglo, dependiendo de cómo se esté trabajando, de un arreglo de 48 con uno de 12, por ejemplo. Entonces, es importante el considerar esos aspectos. No es que va a haber yo pienso que tal vez en donde pueda haber una estandarización sea en los conectores, y eso sería interesante verlo, pero va a depender también de los países, ¿no? Muchos de los países van a tener diferenciación en qué tipo de conectores. Sí, imagínate que a nivel mundial uno viaja de un país a otro y ya tiene un diferente tipo de conector al toma corriente. Entonces, no es que es fácil, y menos en la parte solar pequeña, en donde también hay, bueno, entonces no es algo muy sencillo que se vaya a dar, ¿no? Como una respuesta a eso, ¿no? Envío una última pregunta que dice: la evaluación de los proyectos de proequipos multidisciplinarios y la participación comunitaria garantiza el éxito. Pienso en termosolar de Crescent Dunes en Las Vegas, que comenzó repudiada por grupos ecologistas y al final nunca llegó a alcanzar su potencial de entrega de energía. Sí, bueno, la evaluación, como les decía en la sesión anterior, la evaluación de proyectos tiene que existir, sobre todo para ver los impactos que se están
manejándose, ¿no? Muchas veces también el análisis del potencial que se puede entregar energía, a veces depende del lugar, la empresa que tal vez probablemente por vender el tipo de proyecto pueda llegar a sobreestimar la producción de energía. Pero bueno, ahora ahí hay mejores técnicas también, ¿no? Hay mejores técnicas al respecto, ¿no? Eso de mi parte, creo que, Marcela, no sé, creo que ya vamos cerrando la sesión de hoy. Como para poder ir cerrando, no sé si tengan una consulta adicional, pero bueno, yo me la quedo, la del asunto de los mapas solares, de algunos de los links que les voy a poder pasar para la siguiente semana, lo tengo como una tarea pendiente, y arrancamos el lunes en la sesión, yo les pondré los links a su disposición. Eso de mi parte. Muchísimas gracias, Renato. Gracias a todos los participantes por su activa, por estar constantemente preguntando y comentando, que eso nos interesa muchísimo a todos. Nos estaremos encontrando el próximo día lunes. Que tengan un buen fin de semana. Buen fin de semana a todos. Gracias. Hasta luego.